Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Un programa 100% económico el de hoy. Vamos a compartir la entrevista que grabáramos a Martín Redrado, que el pasado 5 participó de Política y Economía Neuquén 2015 con relación a los 20 años de la empresa VAX, Sociedad Anónima. Mi comentario editorial sobre la propuesta de la señora Mercedes Marcó del Pont en cuanto a desdolarizar la economía. También otra propuesta que me hizo ruido, darle a la maquinita y devaluar, la planteó Roberto Fernández de la UTA, también merecerá mi comentario editorial. Y comenzamos con un tema que tiene como eje central cómo recrear las condiciones para la inversión y el crecimiento, para generar empleo, disminuir la pobreza. El debate en Impacto Económico. Convocamos al licenciado Diego Penisotto, es editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, y al doctor Pablo Guido. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Daniel? Gracias ¿Cómo por estás, la invitación. Muy bien. Bueno, el clásico de nuevo, Penisotto Diego. Nos Guido llevamos Pablo, bien, nos llevamos bien. Muy bien. Además uno de River y otro de Boca. Bueno, ahí Sí, no hay sabía. paralelo. Bueno, Bien. Siempre me parece indicado, siguiendo la lógica de la medicina, un breve diagnóstico. ¿Por qué la gestión económica de Macri fue un fracaso? ¿Por qué terminó mal la economía y hoy tenemos estos índices de inflación, desempleo, caída de la actividad? ¿Qué pasó? Bueno, en mi caso particular creo que soy de los que veníamos anticipando desde el día 1 de la gestión Macri que el planteo económico era divergente, que no era sustentable en el tiempo y que tarde o temprano iba a generar un quiebre vía devaluación, vía hiperinflación o vía salida de capitales. Hace mucho tiempo veníamos anticipando esto. Lo que estamos viendo ahora es sencillamente el corolario que todavía no terminó, ¿no? Que recién comienza de una apertura indiscriminada al mercado de capitales, de una apuesta casi exclusiva a la economía financiera, una postergación de la economía real, que bueno, tiene su correlato en una caída fenomenal de la actividad, del empleo, la multiplicación de la pobreza, etcétera, ¿no? Hasta el año 2015 mencionábamos que la economía hacía 4 años que no crecía porque estaba en esta lógica de par e impar. El año par cayendo, el año impar subiendo a tono con las elecciones. Bueno, hasta eso rompió el gobierno de Macri. Ya llevamos 2 años de recesión y se rompió incluso la lógica de estancamiento. Ahora podemos decir que estamos cayendo, ¿no? Lo cual, evidentemente, lo que faltó fue considerar una vez más la estructura productiva argentina para aplicar el modelo del manual. El modelo del manual está escrito para economías muy diferentes a la Argentina y entonces aplicar las recetas que dicen los manuales ortodoxos de economía requiere en Argentina considerar un montón de otras cuestiones que estos modelos aperturistas, respecto a lo financiero, ¿no? Porque probablemente me respondan que la apertura comercial no fue tal, pero sí la apertura financiera indiscriminada, y bueno, pasa esto, ¿no? Los capitales vienen, buscan la rentabilidad a corto plazo y cuando la rentabilidad desaparece, emigran, ¿no? Lo dejamos ahí por los segundos minutos. Pablo, tu visión. Bueno, a ver, mi visión es muy sencilla y también, yo te diría, uno empezó a visorar que la situación se podía complicar y el diagnóstico no era el correcto a principios de 2016. ¿Por qué? Porque los países crecen básicamente por 4 o 5 factores, ¿sí? Vos necesitas un Estado que asegure, digamos, derechos de propiedad, que cobre impuestos razonables para ofrecer sus servicios, educación básica, salud básica, seguridad, etc.
una política fiscal sana, o sea, que esté equilibrada, o que si vos tenés déficit fiscal sea pagable, es decir, que el déficit fiscal no sea más grande, no puede ser más grande que la tasa de crecimiento del país, porque si no eso en algún momento te genera problemas para pagar los gastos financieros. Necesitas una economía abierta al mundo, y eso en Argentina, yo diría, a ver, no sucedió, podríamos irnos décadas para atrás, siempre lo discutimos con Diego, pero en los últimos, digamos, en estos años del siglo XXI, la situación en ese sentido se fue agravando en la Argentina. El corralito, el corralón, el saqueo de las FJP, los cepos, o sea, tenés el aumento de impuestos, o sea, se te fue generando, y no le echo la culpa, no responsabilizo solo a este gobierno, sino también a los anteriores, se te fue generando una tormenta perfecta para que las inversiones no vinieran. Y los países crecen porque acumulan inversiones. Si la única manera de aumentar la cantidad de bienes y servicios es que previamente haya una inversión atrás. Y para que haya una inversión tiene que haber ahorros, sean de afuera o locales, que estén animados, incentivados a invertir. Y una moneda sana, ¿no? Y una moneda sana, exactamente. Cosa que no tenemos en la Argentina, yo te diría desde casi 1935, que es la creación del Banco Central, exceptuando la década del 90, donde la inflación fue, digamos, ¿cómo ponerlo?, civilizada. A partir del 94-95 nos acercamos a estándares internacionales. Sí. Pero, sí, a ver, es muy importante lo que decís con respecto a la moneda. O sea, no es menor el tema que en los últimos 50 años hayamos tenido 5 signos monetarios. Yo no sé si algún país del planeta llegó a ese récord. Entonces, esto de que la gente se especifique o desdolarizar la economía, vos lo vas a hablar después seguro en la editorial, es casi, digamos, como querer volar, porque los seres humanos no estamos adaptados a eso. Es decir, hemos destruido la moneda tantas veces que obviamente la gente se refugia en otra moneda, porque tener moneda es muy importante, porque si no la tenés, la propia, buscás otra, porque ir al trueque es mucho más ineficiente. Bueno, como plantea un economista, no es que la gente ame al dólar, sino que le tiene pánico al peso, ¿no? Ahora, Diego, vos planteás en uno de tus artículos que hay distintas causas de la inflación, que es un tema central que hay que solucionar. ¿Cuáles serían esas causas? Digo, para ver si pues generamos... A mí me parece que, digamos, seguir negando que existen otras causas aparte de la monetaria para la dinámica de precios es muy necio, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían? Yo creo que las causas de la inflación operan en distintos contextos. Por ejemplo, en el año 2006-2007, donde teníamos una capacidad instalada trabajando a todo motor, y efectivamente faltaba inversión, bueno, efectivamente la demanda hacía presión sobre los precios, no podemos negarlo. En otros contextos, como en la hiperinflación del 89, por ejemplo, había una espiral de costos, ¿no? Donde evidentemente había una puja distributiva sideral, producto de un montón de cuestiones, no solamente de la monetaria. No podemos obviar la cuestión cambiaria en el efecto, funcionarios de este gobierno negaron el efecto de evaluación sobre el nivel de precios al inicio de la gestión. Yo me acuerdo de Prat Gay diciendo que el paso a precios ya estaba hecho y que no había problema de sacar el cepo, y eso no sucedió. Ese año hubo 40% de inflación. Entonces, yo no niego la influencia de la emisión monetaria en la inflación. Lo que sí digo es que es necio negar que existen otros factores, múltiples factores, que se combinan. Por eso la inflación es un tema tan complejo. Y creo que, bueno, el fracaso de esta gestión con una visión ultramonetarista está a la vista. No hace falta decir demasiado, ¿no? Sturzenegger había anunciado una inflación del 5% para este año, ¿no? Va a ser 11 veces mayor, le erraron 11 veces, la verdad. No hay mucho más para discutir. Evidentemente hay que sentarse y analizar el contexto, el escenario y ver cuáles son los múltiples factores que influyen en el tema. Naturalmente la emisión monetaria afecta, y tanto se criticó la emisión monetaria del gobierno anterior, ¿no? Y ya estamos con la maquinita otra vez, porque este gobierno en estos días está dándole la maquinita, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente es un mal crónico de Argentina no sentarse a discutir seriamente sobre un programa antiinflacionario
de largo plazo, digo, ¿no? Que no cambie con cada gobierno que llega. ¿Hay múltiples causas, Pablo? Mirá, ¿sabés cuál es mi opinión? No, yo creo que es un tema monetario. Las otras causas, a ver, vamos a una, los grupos concentrados, ¿sí? Eso es lo que te genera, grupos concentrados es decir, tener una alternativa de ofertas muy limitada. Eso es lo que te genera es un nivel de precios más altos, pero no significa que te genere un aumento permanente de precios. No sé si me explico. Es decir, si vos tenés cerrada la economía, los precios de los automóviles en la Argentina son 2 o 3 veces más altos que en el resto del mundo. Sí, como ocurre. Pero eso no implica que eso vaya a generar un aumento de precios de los automóviles de manera permanente. Porque si es así, abrís la economía, es decir, ajustás los precios locales a los internacionales y se termina el problema. Ahora, Diego plantea que la administración Macri fue monetarista. Bueno, fue de todo. Es decir, en un principio, a ver, la administración Macri cuando asume tenía, digamos, el mandato de disminuir la inflación. Y eso lo fue, digamos, la emisión monetaria fue siendo reemplazada por la toma de deuda en el exterior. Eso duró 2016, 2017, hasta enero, febrero del 2018, cuando ya no se pudo colocar más deuda. Y ahí llegó el fondo. Y ahí acudimos al fondo porque no había alternativa, ¿sí? Si el fondo no hubiera aparecido con sus 55, 57 mil millones de dólares, la situación de Argentina en ese momento hubiera sido como la que es casi ahora. Ya, digamos, no tenés financiamiento. Entonces se reemplazó parcialmente la fuente de financiamiento de la maquinita por el endeudamiento externo. Ahora te encontrás con que no tenés capacidad de endeudamiento, el fondo ya casi te prestó el 90% de lo acordado, no tenés abiertos los mercados voluntarios, vas a asumir en un contexto donde la carga tributaria es récord en la historia argentina, ¿y qué te queda? Y te queda emitir. O sea, porque todos los días hay que salir a pagar a los proveedores, todos los meses a los jubilados, a los empleados públicos. Claro, ahora, esto hay que decirlo, ¿no? Digo, primero, la administración Macri trabajó con metas de inflación. Fracasaron las metas de inflación estrepitosamente con la conferencia de prensa el 28 de diciembre de 2017. Recordemos en donde estuvo Sturzenegger junto a Marquitos Peña. Donde Marcos Peña le dijo, señor Sturzenegger, vos no manejás la política monetaria, la manejo yo. Todo este circo que se ha armado con la independencia del Banco Central, que no existe en ningún país del mundo, pero que acá se plantea como un dogma, y que lo había planteado el gobierno propio como un dogma, y el propio gobierno rompe ese dogma, con lo cual quiebra la confianza absolutamente, sí. Y entonces pasan a un esquema de agregados monetarios, ¿no? Y que se extrema en septiembre del año pasado, después del primer programa con el fondo, el primer programa fallido con el fondo, que se fumaron 15 mil millones de dólares en 3 meses, y entonces extreman los agregados monetarios. Digo, con ese esquema, que alguien me diga si no es monetarista, pasamos de una inflación del 27% en 2015 a una de casi 60% a fines de 2019. Y no puedo soslayar esto que menciona Pablo de la deuda, porque en esta misma mesa, hace un par de años, y gracias a Dios está grabado, se dijo que no había problema de tener déficit permanente y financiarlo con deuda. Bueno, acá están los problemas, ¿no? 2 años después, donde nos encontramos justamente con una mega deuda que implica más o menos el 100% del PBI, digo más o menos porque depende de la cuenta que hagas, es entre el 90 y el 105% del PBI, y con la necesidad de volver a emitir, que era lo que no querías hacer. Entonces, evidentemente, insisto, hay que considerar la estructura productiva argentina, que es diferente, esto de estarnos comparando permanentemente con los otros países del mundo. Bueno, Argentina, admitámoslo, es un país distinto, que tiene particularidades y que hay que considerarla. ¿Distinto en qué? En el sentido principalmente de que nosotros no emitimos divisas, digo que nosotros tenemos que verla. Recuerdo también la charla con Pablo en un momento. Estados Unidos, claro, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que considerar la necesidad de generar divisas genuinas, y para eso, evidentemente, lo que hay que considerar es que existe, evidentemente, un punto medio entre el libre mercado absoluto y el proteccionismo absoluto, y habrá que encontrar un camino moderado en el cual, considerando la estructura productiva argentina, podamos mirar cuál es el sector más dinámico, cuál es el sector que necesita ser protegido, dónde hay que desarrollar, dónde hay que fomentar, y en esto evidentemente el Estado tiene un rol importante. Último comentario antes de ir al próximo bloque.
en relación a lo que plantea Diego? A ver, yo lo que creo es de nuevo, es decir, quizás Diego es más, está más a favor de las políticas expansivas en términos de consumo. Yo lo que digo es la secuencia de crecimiento, si todos los países del planeta Tierra, desde la revolución industrial hasta ahora, han crecido en base al ahorro, eso te permite generar más inversión y eso te permite producir más. Vamos a discutir las condiciones para hacer eso, estoy de acuerdo, que son las que mencioné, 4 o 5 básicas, ¿no? Esa para vos es aplicable para cualquier país, cualquier sociedad. Nosotros no tenemos ninguna maldición que el resto del mundo no tenga. Es decir, a ver, la Argentina a fin del siglo XIX, principio del XX, fue en términos de ingreso per cápita el primer país del mundo. ¿Por qué? Porque hizo las cosas que había que hacer en estos 5 puntos, ¿sí? O sea, yo no veo ninguna diferencia, no tenemos nada raro, no imprimimos divisa, pero Chile, Uruguay, Colombia y Perú tampoco, y crecen a tasas mucho más altas. Así está Chile, ¿no? Digo, no, bueno, pero era presentado como el modelo a seguir y evidentemente tampoco es la solución, porque lo hablábamos fuera de aire. Digo, creo que hay un reclamo global de un montón de millones de personas que no se sienten conformes con el sistema o con el resultado que ofrece el sistema, provenga del tipo de ideología o de gobierno que quieras, porque están los chalecos amarillos en Francia, el problema en Ecuador, el problema en Chile, y no lo podés comparar. Digo, sí, ¿no? Pero, a ver, nos vamos a meter en otra discusión, digo, pero Chile, si vos ves los indicadores en los últimos 30 años, el país de Latinoamérica y Sudamérica, obviamente, que bajó más la pobreza, crece más, tiene un nivel de exportaciones mayor al nuestro, cuando tiene una población... Lo de la pobreza hay que discutirlo porque Chile mide diferente la pobreza. Si midiéramos la pobreza de la misma forma, la pobreza en Chile es muy similar a la Argentina y muy similar al del resto de Latinoamérica, ¿no? Vamos a ir cerrando este bloque. Yo diría, a favor del consumo estamos todos. El tema es cuál es la estrategia para lograr mayor consumo, ¿no? Ya venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAD, el equipo que lo hace posible. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.